Capital Minera. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo programa de Capital Minera a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Ustedes también nos están viendo por streaming en nuestro canal de YouTube y nosotros contentísimos en un mes que ha sido cargado de informaciones, noticias. Hemos visto también las elecciones presidenciales en su segunda vuelta, la situación económica que ha sido, cierto, muy variante, pero partir por señalarles que es un mes muy sensible, de amor, paz, que es diciembre, donde viene ya este próximo viernes la Nochebuena, Navidad, y por supuesto ya estaremos despidiendo este 2021. Para algunos muy bueno, para otros quizás no tanto, proyectando un 2022 quizás incierto, entendiéndose que vienen cambios políticos importantes en nuestro país, pero ¿quién es el especialista de analizar todo este proceso de materia económica, lo que fue la segunda vuelta? Es nuestro querido amigo Wilfredo Araya, el gerente general de Empresas Golden. ¿Cómo estás, Wilfredo? Gusto saludarte, bienvenido a uno de los últimos, ya penúltimo capítulo de nuestra séptima temporada de Capital Minera, 7 años ya al aire. Impresionante la cantidad de tiempo que tiene este programa acá en las pantallas regionales. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gusto en saludarte y un programa icónico en toda la región del país. Saludar a más de las 100 personas, ¿cierto? Que nos ven, ¿cierto? A través de la señal streaming, tal como decías tú, por YouTube en Capital Minera y, ¿cierto? A todas las personas en Total, Mejillones, Sierra Gorda, Antofagasta, a través de las pantallas de Antofagasta Televisión también. Así es, pues bueno, se vivió finalmente la segunda vuelta, algo que muchos estaban esperando, quizás fue una de las elecciones más seguidas por la gente, que estaba muy pendiente incluso de los debates. Se hablaba de un proceso reñido, finalmente hubo una gran diferencia de votos en la elección del presidente actual, pero quizás no acompañó tampoco el proceso económico, porque el próximo día el dólar se elevó, se ha regulado obviamente por los anuncios del PIB en Estados Unidos, pero también dentro de ese proceso también cayó la bolsa. ¿Cómo se evalúa una situación de esta naturaleza y el nuevo gobierno que tendría que asumir el próximo 11 de marzo? Bueno, hoy día básicamente una cantidad de votantes históricos que no habíamos visto en todos estos años desde que tenemos voto voluntario. Más de 8.300.000 personas, participaron 1 millón de personas más que en la primera vuelta. Se manifestaron este domingo pasado, ¿cierto?, en todo el país para elegir al próximo presidente de Chile. Hoy día, básicamente, Gabriel Boric puede estar, o está, ¿cierto?, contento, festejando con el triunfo obtenido, pero no así, más bien, mejor dicho, la responsabilidad que hoy carga en sus hombros con las promesas de transformación, ¿cierto?, que tiene su programa de gobierno, lo hacen ser justamente uno de los presidentes con los mayores desafíos, por lo menos en los últimos 30 años. Estamos hablando que Gabriel en su programa de gobierno, el presidente, ¿cierto?, electo Gabriel Boric, plantea reformas estructurales en el sistema de pensiones, el sistema de salud, una reforma tributaria bastante cuestionada por algunos sectores del ámbito económico también, y que por Principalmente defecto... las pymes, ¿eh? Eso hay que señalarlo, principalmente las Y pymes que son las que se principalmente, verían mayormente afectadas, ¿no? y principalmente las pymes, fundamentalmente porque dentro de uno de los ejes, ¿cierto?, de reestructuración, se plantea justamente el aumento del salario mínimo y la reducción, ¿cierto?, a 40 horas, lo que de alguna manera, de la jornada de trabajo, lo que de alguna manera, Claro. en términos de costo y productividad, podría ser un dolor de cabeza para las pymes, y que vamos a ver cómo se define todo este algoritmo político, particularmente en el Parlamento. Pero se te queda fuera ahí otro dato muy importante que tiene que ver con el alza de los impuestos, o mejor dicho, con la carga impositiva que va a ser dirigida por parte de los empresarios, ¿cierto?, hacia esa reforma de pensiones que bien señalabas tú, lo cual puede traer eh, sobreendeudamiento quizás de las pymes. Además, señalar que las pymes son el motor de la empleabilidad en Chile, generan prácticamente el 80% de los empleos en nuestro país. Efectivamente, y eso es justamente una de las principales preocupaciones que distintos gremios empresariales ha presentado, producto justamente de las restricciones en algunas pymes en la productividad debido a la caída de la producción por la reducción prácticamente de horas. Es un escenario que vamos a ver, es importante mencionar esto, que todas estas estructuras, reestructuraciones tienen que ser respaldadas para que sea ley de la República por el Parlamento. Y hoy día el Parlamento, ¿cierto?,
tiene justamente un equilibrio que nunca antes habíamos visto, prácticamente un 50 y 50. Por lo tanto, de ahí nace otra variable adicional, que es quiénes son las personas que van a justamente liderar las negociaciones, como por ejemplo el secretario general de la República, ¿cierto? El administrador de esta cartera, que es el responsable de convencer que las reformas que saque el gobierno sean aprobadas en el Parlamento. Por lo tanto, una persona como por ejemplo que lidere la SECPRES, me atrevería a decir que es mucho más importante que el Ministerio de Hacienda, porque si finalmente esta persona no logra convencer a las personas en el Parlamento, por muchas promesas de reestructuración que haya planteado el candidato en aquella oportunidad, hoy presidente Gabriel Boric, no van a dar fruto. Por lo tanto, es muy importante quiénes van a ser, particularmente en la SECPRES, Hacienda, Trabajo, Salud, los jefes de esas carteras, porque son finalmente los cuatro ministros de las cuatro grandes propuestas que tiene Gabriel Boric para la reestructuración que él plantea en su programa de gobierno. Sí, pues otra cosa es con guitarra, decía por allí en uno de los memes muy famosos acá que ha circulado en Antofagasta. Wilfredo, dentro de todo ese proceso, hoy día, revisión, ¿cierto?, de acuerdos de tratados de libre comercio, llevar o tener un camino donde el flujo económico se mantenga para poder hacer un circuito virtuoso en el país y que permita, obviamente, también ir generando estas transformaciones que él anunció en su programa. Hoy día podemos ver a un candidato electo que más bien, más que un presidente, parece una estrella de rock. Lo vemos que la gente lo espera para tomarse fotografía. Ha generado una gran esperanza en cierto sector político donde se espera que cumpla con las propuestas realizadas. ¿Cuánto es el ancho que se podría dar a un gobierno de Gabriel Boric para ir visualizando una situación de esta naturaleza, si es que realmente se están dando los cambios o seguimos en la misma línea, que es quizás el castigo que querían presentar en las urnas la gran cantidad de votos que se mostraron o se hicieron presentes ese pasado domingo? Bueno, yo me atrevería a decir, más que castigo, en realidad es un voto de esperanza tras las manifestaciones que vimos el año 2019 y las distintas agrupaciones que han nacido durante los últimos años, demandando de algún grado justicia, cierto, social, etcétera. No obstante, hay algo que el mercado no tiene internalizado, y es que las promesas planteadas en campaña no se puedan cumplir. Una eventual reforma a las pensiones, una eventual reforma tributaria para poder solventar finalmente todo el programa de gobierno, reducir la jornada laboral de 40 horas. O sea, hay muchas propuestas donde las personas, ¿cierto?, le dieron su voto, más de 4,5 millones de personas le dieron su voto confiando que esas propuestas se van a cumplir. El punto es que justamente con un parlamento donde la obligación de dialogar va a ser fundamental y que particularmente los ministros de estas cuatro carteras que mencionaba recién tengan la capacidad de negociar, de llegar a acuerdos, si es que ese escenario no se cumple, la convulsión social que se podría venir por el no cumplimiento de las promesas planteadas en campaña, eso el mercado aún no lo tiene internalizado. Entonces, hoy día el desafío, claro, comienza la alegría de la esperanza, pero finalmente el escenario de cumplir la palabra prometida en su programa de gobierno, entendiendo hoy día que el Parlamento no está a favor o no lo tiene en el bolsillo de alguna manera, como decir, por parte del nuevo gobierno, se hace también un poco más difícil que esas promesas se puedan cumplir. Por eso es muy importante que las personas, los futuros ministros, no estén cargados de una ideología particular, sean personas más independientes, sean personas del mundo más del centro, que permitan llegar a un partido republicano, a una Renovación Nacional, a un PDG, también que hoy día van a ser parte de una de las cámaras. Entonces, bajo ese punto de vista... Y que tuvo gran cantidad de votos, por supuesto. 7 parlamentarios en la Cámara Baja, lo que prácticamente lo conforma como un bloque político. Y en ese sentido, el rol de estos 4 ministros idealmente tienen que ser personas con experiencia, personas, pero fundamentalmente con personas con capacidad de diálogo. Hoy día me atrevería a decir, por ejemplo, como he escuchado hablar en algunos medios, colocar, por ejemplo, un Giorgio Jackson, por ejemplo, una Camila Vallejos, en estos tipos de ministerios, personas con una postura e ideología clara,
a un sector, en este caso izquierda y alguna extrema izquierda, como Camilo Vallejo a través del Partido Comunista, coloca inmediatamente un atajo al rechazo al diálogo. Entonces, en ese sentido, Gabriel Boric va a tener que tomar alguna decisión, va a tener que dejar de lado la historia de alguna manera de quién se queda a disposición de él, eh, para poder dar no solo certeza al mercado, que eso es importantísimo, sino que también que lo que él prometió pueda cumplirse. Y para eso necesita tener al Parlamento en su favor, y para eso necesita que estas personas de estos cuatro ministerios, SECPREC, Salud, Trabajo y Hacienda, sean personas del mundo del centro, ojalá independiente, que a lo mejor no asocia a un partido político, pero sí del centro, que tengan capacidad de diálogo para que pueda prometer o pueda cumplir las promesas que él cumple. O que él Yo creo que hay dos líneas ahí. Una, primero, la capacidad de diálogo, que él, según señaló, en la última parte o en la segunda parte, ¿cierto? Esta apuesta por ser presidente de Chile, que iba a estar muy abierto, que era el candidato del consenso, que podía llegar, ¿cierto?, a conversaciones en materias muy difíciles y de posiciones muy distantes. Él estaba dispuesto a sentarse a conversar. Por un lado, diálogo, y por segundo, es buenas propuestas, porque si es que estamos lanzando propuestas que realmente son inviables, hoy día el gobierno, que en los próximos meses va a pasar a ser oposición, fue bastante claro, directo, señalando que van a apoyar las buenas iniciativas, pero obviamente lo que esté malo, de inmediato van a decir que no. Ahora, es un proceso que está viviendo Chile que no termina aquí, sigue cargado en lo político. ¿Por qué? Hay que esperar primero que se asuma el 11 de marzo, cuando se haga el traspaso, ¿cierto?, de presidente. Segundo, los meses que se van a venir para evaluar, ¿cierto?, la gestión. Como bien decías tú, la cartera, los primeros 100 días, la cartera, ¿cierto?, de ministro o quienes van a acompañar ese gabinete del presidente electo, y para terminar lo que es la convención constituyente, porque la convención va a tener un factor allí muy fundamental en caso de aprobarse o rechazarse, ¿cierto?, una futura carta magna, que no es algo simple, y que al parecer, no sé si por lo menos la presidenta o quien está dejando la presidencia de la Constitución, o de la Convención, mejor dicho, la señora Loncón, dice que han avanzado casi el 50%, pero ya no queda tanto tiempo para que se pueda desarrollar como corresponde esa carta, o quizás van a tener que pedir algún aplazamiento para poder terminar esta nueva carta de guía, ¿cierto?, o la nueva constitución de nuestro país. Sigue cargado a lo político. ¿Cómo visualizamos el mercado entonces en estos próximos meses? ¿Vamos a seguir viviendo incertidumbre? Vamos a seguir viendo incertidumbre, y lo vamos a seguir viendo incluso en los próximos años también. Acá hay varias etapas de incertidumbre que se van a ir dando. Primero, el nombre del presidente, que era fundamental. Luego, la conformación del gabinete, y entre eso el equipo económico también, o del grupo político, del comité político particularmente. De ahí, en la medida que se vayan desarrollando cada reforma, va a ser un proceso de incertidumbre también. Por lo tanto, no nos extrañemos que podamos ver el dólar cercano a los 890 pesos. ¿Y por qué no rozar cerca de la barrera de los 900 pesos? Un récord histórico, ¿cierto? Exactamente. Ya estamos prácticamente el día lunes 875, abrió, ¿cierto? Y bueno, cerró en realidad a los 875, y eso es justamente por el escenario político que se estaba dando fundamentalmente. Entonces hoy día, en ese sentido, ahí el escenario político va a estar como un péndulo. Van a haber escenarios donde viene la incertidumbre, se acaba la incertidumbre. Otra reforma, viene incertidumbre, se acaba, porque son noticias que se van a ir dando y se van a ir quemando paulatinamente. Entonces, cada vez que venga un proceso de discusión, se le inyecta incertidumbre al mercado, y en ese sentido, después, cuando se tenga la resolución, baja la incertidumbre. Vamos con el próximo proceso, y así nos vamos a ir yendo durante los próximos 4 años. Sobre el tipo de cambio, tal como mencionabas tú, Carlos, efectivamente, un alza, mejor dicho, del más de 30 pesos en la apertura del día lunes. Y muchos se preguntarán, bueno, si ya se daba por ganador a Boric, toda la encuesta, Criteria, Pulso Ciudadano, CADEM, los daban por ganador, ¿por qué subió tanto si ya debería haber estado descontado por el mercado? Bueno, ninguno de los agentes de análisis estimaba los más de 10 puntos de diferencia que tuvo con José Antonio Kast. Y eso fue una sorpresa para el mercado, y hace justamente un alza de más de 30 pesos, superando incluso el alza que tuvimos, ¿cierto?, la más fuerte, que fue la crisis subprime, plena crisis subprime del año 2008, y el máximo histórico que alcanzamos
el 18 de marzo del año pasado cuando iniciábamos la pandemia. Por lo tanto, ese escenario particularmente nos impulsa el tipo de cambio fuertemente al alza, que ha corregido, ya hoy día está en torno a los 860 pesos, 858 pesos aproximadamente, producto de, tal como decías, los muy buenos datos de PIB trimestral de Estados Unidos que sorprendieron al alza frente a lo que se esperaba, un 2,3 y se esperaba un 2,1 también. ¿Te podemos explicar un poco a la gente por qué se da ese efecto de alza tan brusca? O sea, está bien los 10 puntos de diferencia entre uno y otro candidato, pero ¿por qué cuando es electo Gabriel Boric se dispara el valor del dólar? Acá hay una expectativa inflacionaria muy fuerte que arrastra Gabriel Boric. A base, básicamente las expectativas de inflación que viene en Chile particularmente hace debilitar el precio del peso chileno, de nuestra moneda, ¿cierto? Y en una divisa, ¿cierto? Cuando uno mira una divisa, o en el caso nuestra es USD CLP, como si lo vemos como una división, es como quitarle valor al denominador dentro de la división. Y en ese sentido, el numerador, que es el dólar, toma fuerza frente al peso chileno y eso hace impulsar la divisa. ¿Por qué pierde valor el peso chileno? Porque el precio de las cosas en Chile tendería a aumentar y eso con los mismos 1.000 pesos que antes me podía comprar un kilo de papa, un kilo de zanahoria, qué sé yo, hoy día puedo comprar menos cosas y eso de alguna El manera famoso hace kilo de pan. perder el famoso kilo de pan, justamente que lo hemos hablado. Y eso hace perder valor producto de las expectativas inflacionarias que trae o que traería nuestro país. Entonces, finalmente, eso implica una fuerte alza que veíamos. Si bien con José Antonio Kast se veía de alguna manera una inflación también alcista, producto del escenario que se está dando a nivel mundial, con Gabriel Boric la inflación aumenta producto de las reformas que plantea, más que el escenario económico que se está dando hoy día a nivel global. Por lo tanto, al escenario inflacionario actual, sumando la incertidumbre producto de los cambios que él propone, eso de alguna manera aumenta la expectativa de inflación y por defecto eso significa que si aumenta la expectativa de inflación para nosotros, nuestra moneda pierde valor porque el precio de las cosas subiría y obviamente podríamos comprar menos cosas. Por lo tanto, nuestra moneda, el peso, se debilita frente al dólar y eso hace que el tipo de cambio se dispare. Perfecto. Hay algunos puntos que quizás para ya cerrar, que se nos está yendo el tiempo, pero que tiene que ver con las medidas que se van a tomar para atraer capitales extranjeros, que al parecer no iríamos por ese camino, entendiéndose de los anuncios que se hicieron, ¿cierto?, en todas las propuestas. Y segundo, la ciudadanía que pensó que ya no tenía ninguna responsabilidad o sacarse y dejar toda la responsabilidad, ¿cierto?, en los hombros del presidente electo, va a tener que volver a las urnas para votar a favor o en contra de una convención constituyente, ¿cierto?, de una nueva Carta Magna para ver si es que es viable o no. Y también lo que me preocupa es la empleabilidad de lo que se pueda dar también con las pymes y obviamente con esto mismo, con la nueva inversión que se puede proyectar en Chile, ¿cierto?, en los sectores mineros industriales, como estamos nosotros aquí en la región de Antofagasta. Pero es algo que se va a ir viendo con el tiempo, los anuncios quizás no son auspiciosos con el gobierno electo, pero vamos a ver qué medidas se toman finalmente, porque esto debiese tender a centralizarse con la experiencia de los expresidentes que podrían estar alrededor también apoyando un eventual gobierno de Gabriel Boric para que Chile pueda tener las mejores sendas o mantener lo que han dicho todos nuestros vecinos. Fíjate tú que posterior a la elección, inmediatamente reaccionó Bolivia, reaccionaron todos los países. Chile ha sido destacado en materia mundial y por lo menos en Latinoamérica es un líder frente a Sí. los colosos de Argentina y Brasil, ¿cierto? En toda índole, partiendo por educación, bueno, etcétera. ¿Para qué vamos a hablar? Vamos a nombrarlas todas, pero y para qué señalar también el tema de la vacunación, que fue un éxito total y nos tiene dentro de los 3 mejores en el mundo. Así es que bueno, vamos a ver qué Sobre, ocurre, Wilfredo. sobre eso mismo que tú nos planteabas recién, ¿cierto? El tema de el apoyo de ex presidentes, de ex figuras políticas, ¿cierto? Eso también no es no es un cuoteo, como se le dice, ¿cierto? Pero sí, básicamente, todos esos anuncios no son gratis, y eso es importante mencionarlo también. Eh, por lo tanto, Así la funciona la figura, política. y así funciona la política. Hablemos las cosas como son, digamos la verdad. Entonces, de alguna manera,
eso va a significar que a Gabriel Boric se posiciona de alguna manera también un poco más al centro, pero ya hemos visto que personeros importantes que potencialmente le daban certidumbre, tranquilidad al mercado, se han restado. Lo vimos por la mejor carta que tenía Gabriel Boric para asumir, por ejemplo, Hacienda, Andrea Repeto, premio de Economía del año 2018, bueno, decano de distintas universidades. Hoy día se resta de alguna manera, diciendo básicamente yo voy a aportar desde la academia. El expresidente del Banco Central, Saller, también de alguna manera dice, bueno, a mí no han hablado conmigo, ¿cierto? Y creo que deberían llegar nuevas personas. Y sin ir más lejos, hoy día el ministro Palacio, el ministro de Economía, le pone presión justamente a esta discusión, que es la que se ha tomado en la palestra pública, porque dice, bueno, Gabriel Boric necesita urgente dar el nombre del ministro de Hacienda para empezar a calmar a los mercados. Entonces, definitivamente, lo más probable es que vamos a tener un último capítulo de Capital Minera aún sin resolver esta incertidumbre, y quizás, cierto, vamos a ver qué pasa durante los primeros meses o los primeros días de enero también. Sí, pero no nos queda nada, Wilfredo. Bueno, vamos a esperar para ti, para tu familia, toda la paz, mucho éxito también para lo que se viene, que vivan una noche buena, excelente allí, con mucho amor y cariño. Así es que nada, abrazos para ti, para tu familia y para todo el equipo de empresas Golden, que me tocó conocerlos en su segundo aniversario y realmente son tremendos. Así que abrazo para todos ustedes y nos reencontramos en 7 días más cuando estemos en el último programa, Wilfredo, ¿eh? De No, este saludos para 2021 ustedes, por lo menos. por lo menos de este 2021. Vamos Así a es. también saludarlos también a todo el equipo de Capital Minera, Antofagasta Televisión, a todas las personas que nos están viendo en sus casas. Desde ya desearles una muy feliz Navidad. Que te vaya muy bien, ¿eh? Nos vemos, que estén muy bien. Ahí está Wilfredo Araya, gerente de empresas Golden, conversando con nosotros, haciendo un análisis profundo y también muy variado respecto a lo que fue esta elección de presidentes en nuestro país. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial, que a la vuelta vamos a estar hablando de esta plataforma Centro de Empleo Región, que es bastante interesante. Quédense en nuestra sintonía. Yo me despido porque los voy a dejar con este recuerdo, pero sí desearles que todos tengan una excelente Nochebuena, que lo pasen en familia, ¿cierto? Que reflexionen. Todos los momentos se pueden mejorar si es que tenemos el amor de nuestros cercanos. Así es que nada, feliz Nochebuena, feliz Navidad en este fin de semana, que lo pasen muy bien. Sigan con nosotros, vamos a la pausa, viene Empleos Región y nos reencontramos en 7 días más. Que les vaya muy bien, chao, chao. Capital Minera.